La ventisca azotó Kdara Prime como una bestia herida, arrojando cristales de hielo contra la ventana de la estación Rimgate con suficiente fuerza para grabar patrones en el vidrio reforzado. Los procesos atmosféricos habían fallado hacía 3 días y la temperatura dentro del centro de transporte había caído a niveles que hacían que cada respiración se sintiera como tragar vidrios rotos. Las luces de emergencia lo iluminaban todo con tonos de azul y sombras, y la escarcha se extendía por las paredes como algo vivo, cristalizándose en las superficies metálicas expuestas y convirtiendo el otrora bullicioso punto de tránsito en algo parecido a una tumba congelada. Senna Aldridge estaba sentada en el suelo, apoyada contra la pared del fondo. Su fino uniforme médico no hacía casi nada contra el frío implacable. Su aliento formó nubes blancas que flotaron en el aire quieto antes de disiparse, y sus dedos se habían entumecido hacía horas, a pesar de sus intentos de mantenerlos metidos debajo de los brazos. A través de la ventana helada que estaba a su lado, pudo ver la vaga silueta de una nave de transporte atrapada en su nacimiento, con su casco envuelto en hielo y sus motores oscuros. El último transbordador hacia los mundos centrales había partido hacía 6 horas, y el próximo no llegaría hasta la mañana, suponiendo que la tormenta no enterrara por completo las plataformas de aterrizaje. Apretaba contra su pecho una pequeña bolsa médica de cuero, la única cosa de valor que aún poseía. Dentro estaban sus instrumentos quirúrgicos, algunos frascos de antibióticos de amplio espectro, sus chips de certificación y exactamente 47 créditos, que ni siquiera le alcanzarían para comprar una comida en la única unidad expendedora en funcionamiento de la estación. La bolsa también contenía una fotografía holográfica descolorida de sus padres, ambos muertos hacía 3 años, y una carta de despido del Hospital Central Meridian que había leído tantas veces que las palabras quedaron grabadas en su memoria. Tengo 28 años, pensó con amargura, y voy a morir congelada en una estación de transporte al borde del espacio civilizado porque algún médico con derecho no pudo soportar que le dijeran que no. El recuerdo todavía le revolvía el estómago. El doctor Aldis Fenwick había sido el chico dorado de Meridian Central, un cirujano con conexiones políticas y una reputación que excedía sus habilidades reales. La había acorralado en el armario de suministros después de un turno tarde, con las manos agarrando su uniforme, su aliento caliente contra su cuello mientras susurraba cosas que le ponían los pelos de punta. Cuando le clavó la rodilla en la ingle y luego le asestó un golpe con la bandeja de esterilización que le destrozó el hueso orbital, pensó que se estaba defendiendo. La junta directiva del hospital lo vio de otra manera. La familia de Fenwick tenía dinero e influencia. El senador Aldridge no tenía ninguna de las dos cosas. La terminación había sido rápida. La lista negra que siguió fue exhaustiva. Ningún hospital de los sistemas centrales la tocaría después de que los abogados de Fenwick terminaran de difundir su versión de los hechos. De la noche a la mañana se había vuelto inempleable. Su reputación fue destruida por un hombre que intentó agredirla y luego la castigó por defenderse. Entonces tomó sus escasos ahorros y compró un boleto a la frontera, con la esperanza de que las colonias exteriores, desesperadas por alguien con formación médica, pasaran por alto su manchado historial. Kdara Prime parecía prometedor. Los asentamientos mineros y las explotaciones agrícolas diseminadas por su superficie helada siempre necesitaban personal médico. Pero se le acabó el dinero en Rimgate, y el albergue la rechazó cuando no pudo pagar otra noche. Ahora estaba sentada en el suelo helado de una estación de transporte moribunda, viendo cómo se formaban cristales de hielo en sus pestañas y preguntándose si alguien se daría cuenta cuando encontraran su cuerpo. El sonido de botas sobre el metal la hizo mirar hacia arriba. Una figura se acercaba a través de la nieve que se arremolinaba tras un sello de puerta defectuoso, moviéndose con el paso seguro de alguien acostumbrado a condiciones duras. Era alto y de hombros anchos, y vestía un abrigo pesado forrado con fibra térmica sintética, el tipo de protección exterior práctica preferida por quienes trabajaban la superficie del planeta. Un sombrero de ala ancha le caía bajo sobre la cabeza, protegiéndole el rostro del viento, y sus botas estaban gastadas pero bien hechas. Diseñado para tracción sobre hielo y durabilidad en temperaturas extremas.
A medida que se acercaba, Senna podía distinguir más detalles. Tenía quizás 35 años, con cabello oscuro visible debajo de su sombrero y un bigote cuidadosamente recortado sobre una mandíbula fuerte. Su rostro estaba curtido por la exposición a los duros elementos de cara, con líneas alrededor de los ojos que sugerían años de entrecerrar los ojos para protegerse del resplandor del hielo. Pero había algo amable en su expresión, algo que la hacía sentir menos asustada a pesar de su posición vulnerable. Se detuvo a unos metros de distancia, observándola con evidente preocupación. Ella notó que sus ojos eran de un llamativo azul grisáceo, el color del hielo glacial en los raros momentos en que el sol de Clara atravesaba las nubes. «Buenas noches, señorita», dijo con voz profunda y cálida, con un ligero tono que denotaba el tiempo pasado en los asentamientos agrícolas del sur. «Qué noche tan fría para estar aquí sola». Senna intentó responder, pero le castañeteaban los dientes con demasiada fuerza. En cambio, logró asentir levemente. El hombre frunció el ceño. Se quitó los guantes aislantes y se agachó a su altura. Sus movimientos eran lentos y discretos, como los de alguien que se acerca a un animal asustado. «Me llamo Beckett Coulter», dijo. «Me llaman Beck. Dirijo la operación de deriva en frío a unos 60 clics al norte de aquí. Estaba en la ciudad por negocios y volvía a casa cuando la vi por la ventana». Su mirada se dirigió a su maletín médico, luego a su uniforme, asimilando los detalles de su situación con aguda inteligencia. «¿Es usted médico?», preguntó con suavidad. «¿Enfermera?», logró decir Senna entre dientes. «Senna Oldridge, de Meridian». Beck arqueó las cejas. «Del mundo central», asintió, demasiado fría para dar más detalles. Una enfermera cualificada de los sistemas centrales era más escasa que el platino en Keldara Prime. La mayoría de los profesionales médicos se negaban a abandonar los cómodos hospitales y las consultas bien pagadas de las colonias interiores. La frontera se las arreglaba con médicos ortodoxos y de campo que habían aprendido sus habilidades con la experiencia en lugar de con la formación formal. «Señorita Oldridge», dijo Beck con la voz llena de genuina preocupación. «Morirá congelada si se queda aquí mucho más tiempo. El soporte vital de la estación está fallando, y esta tormenta no amainará hasta la mañana como muy pronto. Por favor, déjeme llevarla a un lugar cálido». Senna lo miró con una mezcla de esperanza y cansancio. Había aprendido a no confiar en los hombres con demasiada facilidad, especialmente después de lo que había sucedido con Fenwick, pero estaba desesperada, y algo en este Beckett Coulter parecía diferente de los hombres que había conocido en los sistemas centrales. Había una gentileza en su manera de actuar a pesar de su evidente fuerza física, un respeto en la forma en que mantenía la distancia y conservaba sus manos visibles. «No tengo dinero para alojamiento», admitió, con su voz apenas por encima de un susurro. «Eso no es asunto tuyo en este momento», dijo Beck con firmeza. «Lo que importa es abrigarte y alimentarte. Podemos resolver el resto más tarde». Sin pedir permiso, se quitó el pesado abrigo y se lo puso sobre los hombros. Su calidez. Aún conservando el calor de su cuerpo, ella jadeó de alivio. El abrigo olía a aceite acondicionador de cuero, lubricante de motor y algo más. Quizás el disolvente de limpieza con aroma a pino que era popular en los asentamientos fronterizos. «¿Puedes caminar?», él preguntó. Senna intentó ponerse de pie, pero sus piernas estaban demasiado rígidas por el frío. Sin dudarlo, Beck la levantó en sus brazos, incluyendo su maletín médico. Ella era liviana, pensó, demasiado liviana y temblorosa como una hoja en una tormenta de viento. «El albergue está justo al otro lado de la terminal», dijo, llevándola hacia la puerta que funcionaba mal. «Te calentaremos y alimentaremos, y luego podrás contarme que lleva a una enfermera capacitada a Clara Prime en medio de la temporada de tormentas invernales». Cuando salieron al viento aullante, Senna se encontró presionada contra el pecho de Beck, sus fuertes brazos sosteniéndola firmemente. Por primera vez en meses, se sintió segura. Ella no conocía a este hombre,
no sabía sus intenciones. Pero de alguna manera ella confió en él. Tal vez fue la situación desesperada, o tal vez fue algo en sus ojos, una bondad que no había visto en mucho tiempo. El Frostfall Hostel era el mejor establecimiento de la estación de Ringate, lo cual no decía mucho, pero tenía calefacción, camas limpias y una cocina que servía comida caliente las 24 horas. Cuando Beck llevó a una mujer de media docena a través de la puerta principal, todas las cabezas en la sala común se giraron. El recepcionista, un hombre delgado llamado Petón, se acercó apresuradamente con evidente preocupación. «Señor Coulter, señor, ¿qué pasó?» «Encontré a esta señora en la terminal de transporte casi muerta de frío», dijo Beck, todavía sosteniendo a Senna en sus brazos. «Necesito tu mejor habitación y te envío comida caliente, café y muchas mantas térmicas. Además, comunícate con el Dr. Haskell si todavía está en la ciudad». «Enseguida, señor», dijo Petton, tomando un chip de la placa. «Habitación 12, segundo piso. ¿La ayudo a cargar?» «Ya la tengo», respondió Beck, dirigiéndose al ascensor. Senna percibía las escaleras y los susurros mientras Beck la llevaba por el albergue. Pero tenía demasiado frío y estaba demasiado agotada como para preocuparse por su reputación. El calor del edificio le hacía sentir un hormigueo doloroso en los dedos de las manos y los pies al recuperar la sensibilidad. Beck la llevó a una habitación espaciosa con una cama grande, calefacción y muebles cómodos. La sentó con cuidado en una silla cerca de la rejilla de ventilación e inmediatamente comenzó a ajustar la temperatura. «El albergue enviará ropa más abrigada», dijo, sin mirarla mientras manipulaba los controles. «La tuya está húmeda por el hielo. Necesitamos que te calientes y te seques». Un golpe en la puerta anunció la llegada de café caliente, sopa y mantas térmicas. Beck le dio una generosa propina al repartidor y lo despidió. Luego le sirvió a Senna una taza de café con manos sorprendentemente delicadas para su tamaño. «Bébelo despacio», dijo, envolviéndole una manta sobre los hombros. «Demasiado calor demasiado rápido puede ser peligroso». Senna dio un sorbo de café agradecida, sintiendo que el calor le recorría el pecho. «Parece que tú también sabes algo de medicina», observó, con la voz cada vez más firme. Beck sonrió y transformó sus rasgos curtidos en algo casi hermoso. «Se aprenden algunas cosas al dirigir una operación agrícola en un mundo helado. Los trabajadores se lastiman, el ganado se enferma, y el médico más cercano puede estar a 100 clics de distancia». Él acercó otra silla y se sentó frente a ella. «Pero no soy una enfermera titulada. ¿Qué la trajo al oeste, a la frontera, señorita Oldridge? Si no le molesta que le pregunte». Senna estudió su rostro bajo la cálida luz de la unidad de calefacción. Tenía ojos honestos, decidió, y después de lo que había hecho por ella esa noche, merecía una explicación. «Trabajé en un hospital en Meridian», dijo con cuidado. «Hubo problemas. Un médico que no acepta un no por respuesta. Cuando me defendí me despidieron. Ningún hospital de los sistemas centrales me contrataría después de eso». La mandíbula de Beck se tensó y vio la ira brillar en sus ojos. «¿Un hombre te forzó?» «Lo intentó», dijo Senna. «Le destrocé el hueso orbital con una bandeja de esterilización». A pesar de la seriedad de la conversación, la boca de Beck se torció con un atisbo de sonrisa. «Bien por ti. Espero que te haya dolido». «Así fue», dijo Senna, y por primera vez en meses, ella casi sonrió también. «Pero me costó mi carrera. Pensé que tal vez en la frontera donde los médicos escasean, mi pasado no importaría tanto». «No es así», afirmó Beck con firmeza. «Aquí afuera, juzgamos a las personas por lo que hacen, no por las mentiras que se dicen sobre ellas en los mundos centrales. Una enfermera capacitada vale su peso en rodeo en Clara Prime». Otro golpe los interrumpió y un trabajador hostil entró con un montón de ropa de abrigo en los brazos. «Disculpe, señor, pero estos son los más cálidos que tenemos. La señora Peeton los donó». Ella dijo,
Cualquier mujer atrapada en esta tormenta merece toda la ayuda que podamos brindarle. Agradezca a la señora Petton por su amabilidad, dijo Beck poniéndose de pie. Esperaré en la sala común mientras la señorita Aldrich se cambia. Señor Coulter, llamó Senna cuando llegó a la puerta. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. Beck hizo una pausa, con la mano en el control de la puerta. Quizás porque sé lo que es estar solo en el mundo, dijo en voz baja. Y quizás porque he estado rezando para que aparezca alguien como tú, alguien como yo, un sanador. Dijo, mi operación emplea a unos 70 trabajadores al año. Durante la temporada de cosecha y reproducción, esa cifra asciende a casi 150. Estas personas trabajan duro y se lastiman con regularidad. Huesos rotos, cortes, quemaduras, congelación, lo que sea. Pero más que eso, se giró para mirarla completamente. He estado buscando a alguien especial, alguien con fuerza y coraje, alguien que destrozara el hueso orbital de un hombre en lugar de dejarle tomar lo que no es suyo. Dicho esto, salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Senna se sentó junto a la rejilla de ventilación, mirando fijamente la puerta cerrada. Ella esperaba muchas cosas cuando llegó a la frontera, pero nunca había esperado encontrarse con un hombre como Beckett Coulter. Lo suficientemente rico como para ser dueño de su propia operación, lo suficientemente amable para ayudar a un extraño y lo suficientemente respetuoso para dejarla sola para cambiarse de ropa sin que se lo pidiera. Miró la ropa que el trabajador había traído, un simple pero bien hecho traje térmico de fibra sintética azul, ropa interior, calcetines aislantes e incluso un par de botas que parecían que podrían quedarle bien. Mientras se quitaba el uniforme húmedo y manchado por el viaje, no pudo evitar preguntarse qué le depararía el mañana. Por primera vez desde que dejó Meridian, sintió una chispa de esperanza. Senna se despertó con la luz artificial que entraba por la ventana y el sonido distante de la maquinaria de la terminal de transporte de abajo. La tormenta había pasado, dejando el mundo exterior cubierto de una nieve blanca prístina. Había dormido mejor que en semanas, cálida y segura por primera vez desde que abandonó los sistemas centrales. Un suave timbre en la puerta la hizo sentarse. Señorita Aldrich, soy Beck. Un momento, llamó mientras trenzaba rápidamente su largo cabello rubio blanco y alisaba el traje térmico prestado. Cuando abrió la puerta, encontró a Beck de pie en el pasillo con una bandeja de desayuno. Buenos días, dijo con una sonrisa que hizo que su corazón saltara. Pensé que tendrías hambre. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor, gracias, dijo ella, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Señor Coulter, no sé cómo corresponderle su amabilidad. Beck, corrigió, dejando la bandeja en la mesita junto a la ventana. Y no me debes nada, aunque esperaba que pudiéramos hablar de tus planes. Se sentaron uno frente al otro mientras Senna disfrutaba del abundante desayuno de huevos reconstituidos, tiras de proteína, tortas de cereales y mermelada. La comida estaba deliciosa, y se dio cuenta de cuánto tiempo hacía que no comía como es debido. No tengo muchos planes, admitió. Esperaba encontrar trabajo en uno de los asentamientos mineros, pero no estoy segura de cómo llegar, ni siquiera de qué asentamientos podrían necesitar una enfermera. Beck se reclinó en su silla, observándola. Los asentamientos ni son lugares difíciles para una mujer sola. Peligroso también. La mayoría de esos mineros no han visto a una mujer en meses y no siempre recuerdan sus modales. Puedo cuidar de mí misma, dijo Senna con tranquila determinación. Estoy seguro de que puedes, asintió Beck. Pero podría haber otra opción. Mi explotación abarca unas 200.000 hectáreas y empleo a 70 trabajadores durante todo el año. Durante las temporadas altas, esa cifra casi se triplica. Estas personas trabajan duro y se lesionan regularmente. Huesos rotos, cortes, quemaduras, accidentes con equipos, lesiones por frío, lo que sea. Senna dejó su taza de café. Interesado. Me estás ofreciendo trabajo.
Te ofrezco un puesto como enfermera residente del quirófano. Beck dijo, buen sueldo, alojamiento cómodo y todos los suministros médicos que necesitas. Tendrás tu propio módulo de hábitat cerca del complejo principal. Y Griff, nuestro cocinero, se asegurará de que estés bien alimentado. Sonaba casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué esperarías a cambio? La expresión de Beck se volvió seria. Trabajo honesto por un salario honesto. Atiende a los trabajadores cuando están heridos. Ayudar en partos difíciles entre el ganado cuando sea necesario, y tal vez enseñar a algunos de sus operarios primeros auxilios básicos. Nada más que eso. Y no esperarías nada personal. La comprensión apareció en los ojos de Beck. Señorita Aldrich Senna, no soy el tipo de hombre que se aprovecharía de la situación desesperada de una mujer. Si algo personal surgiera entre nosotros, sería porque ambos lo deseamos, no porque te sintieras obligado. Senna estudió su rostro, buscando cualquier señal de engaño. Pero sus ojos eran claros y honestos, y todo en su comportamiento desde que la encontró había sido el de un caballero. ¿A qué distancia está tu operación?, preguntó. 60 clics al norte. Se llama Grieta Fría. Criamos ganado y caballos adaptados al frío. Algunos de los mejores de Clara Prime. También hacemos trabajos de terraformación para la autoridad colonial. El trabajo es duro pero honesto. Y la gente que trabaja para mí es buena gente. Dijiste que buscabas un sanador. ¿No has intentado contratar a un médico? Beck se rió, pero no tenía gracia. Lo he intentado. He publicado avisos en todos los tablones de anuncios coloniales desde aquí hasta la estación Arcturus. La mayoría de los médicos quieren ejercer en asentamientos donde puedan establecer una consulta rentable tratando a pacientes adinerados. El trabajo fronterizo es demasiado incierto, demasiado peligroso y no lo suficientemente rentable para la mayoría. ¿Pero contratarías a una mujer? Yo contrataría a cualquiera con las habilidades y el coraje necesarios. Para hacer el trabajo, dijo Beck con firmeza. Aquí nos importa más lo que una persona puede hacer que su apariencia. Senna consideró la oferta. Era mejor de lo que se había atrevido a esperar, pero parecía demasiado perfecta. Tenía que haber una condición. ¿Qué no me estás contando?, preguntó. Beck sonrió con aprecio. Inteligente y hábil a la vez. Muy bien, aquí está la verdad. Cold Drift es una operación en funcionamiento, no una finca lujosa. Los inviernos son brutales, los veranos son cortos y estamos a 60 clics del asentamiento más cercano. Serías una de las 3 únicas mujeres en la operación la mayor parte del tiempo, junto con Tanis, que es la esposa de Griff, y Doc, que es nuestro técnico veterinario. Puede ser solitario. Me he sentido sola en ciudades llenas de gente, dijo Senna en voz baja. Al menos la soledad fronteriza sería honesta. Hay algo más, continuó Beck. No soy solo el propietario de Cold Drift. Mi familia tiene dinero, bastante. Mi padre hizo una fortuna con los envíos interestelares antes de las guerras de consolidación, y a mí me ha ido bien con las inversiones, además de con la operación. Algunas personas podrían decir que estás tratando de conseguir un marido rico. La barbilla de Senna se levantó desafiante. Déjalos decir lo que quieran. Conozco mi propio corazón y mis intenciones. Creo que sí, dijo Beck suavemente. Pero quería que supieras en qué te podrías estar metiendo. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, observando el paisaje cubierto de nieve a través de la ventana. Finalmente, Senna habló. ¿Cuándo quieres que empiece? El rostro de Beck se iluminó con una sonrisa que transformó sus rasgos curtidos. Eso significa que aceptarás el puesto. Significa que lo intentaré, dijo Senna con cuidado. Si no funciona para ninguno de los dos, seguiré adelante sin resentimientos. Está bien, dijo Beck, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Bienvenida a Cold Drift, enfermera Aldrich. Cuando Senna le estrechó la mano, sintió una chispa de electricidad pasar entre ellos. Por la mirada en los ojos de Beck,
él también lo sintió. Este trabajo podría ser más complicado de lo que había pensado, pero por primera vez en meses, miraba hacia el futuro con ilusión. El viaje a Cold Drift tomó 4 horas en el vehículo de transporte de orugas de Beck, moviéndose a través de un terreno cubierto de nieve que dejó sin aliento a Senna. El paisaje era vasto y hermoso, con montañas cubiertas de hielo a lo lejos, lagos congelados que brillaban como diamantes bajo el pálido sol y un cielo interminable que cambiaba del azul al violeta y al rosa. Mientras la estrella distante de Kelara trazaba su arca en el horizonte, Beck le había comprado un abrigo térmico adecuado, botas aislantes y otras necesidades en Rimgate, negándose a aceptar un no por respuesta cuando ella protestó por el gasto. «Considéralo un adelanto de tu salario», había dicho con una sonrisa que ya se estaba volviendo familiar. Ahora, mientras viajaban uno al lado del otro a través del desierto helado, Senna sintió una sensación de libertad que nunca había experimentado. En los sistemas centrales, todo estaba controlado, regulado, confinado. Aquí en la frontera, el paisaje se extendía en todas direcciones, salvaje e indómito y lleno de posibilidades. Beck señaló puntos de referencia a lo largo del camino. Un manantial geotermal donde podrían rellenar sus tanques de agua. Un bosque de árboles de hoja perenne diseñados que proporcionaron refugio durante las peores tormentas. Los marcadores de los límites de la grieta fría, altos postes de metal con luces intermitentes que ayudaban a guiar a los trabajadores a sus casas en medio de condiciones de ventisca. «Ahí está», dijo Beck con evidente orgullo mientras coronaban una cresta. Senna se quedó sin aliento al ver lo que había debajo de ellos. Cold Drift se extendía a lo largo de un valle como un pequeño asentamiento. El complejo de hábitat principal era grande y bien construido con polímero reforzado y metal aislado con una amplia plataforma de observación que envolvía el nivel superior. Cerca había barracones para trabajadores, hangares de equipos, recintos para ganado, un taller de mantenimiento y varias otras estructuras. El vapor se elevaba desde respiraderos geotérmicos que proporcionaban calor y energía, y ella podía ver a los trabajadores moviéndose a pesar del clima frío. «Es hermoso», dijo honestamente. «Espera hasta la primavera», respondió Beck. «Cuando las flores de hielo florecen y las aves migratorias llegan, no hay espectáculo más bonito en todo que el Dara Prime». A medida que ingresaban al recinto principal, comenzaron a salir trabajadores de varios edificios para saludarlos. Obviamente, la noticia de la misión de Beck a la ciudad se había extendido y todos sentían curiosidad por la mujer que viajaba junto a su jefe. «Amigos», gritó Beck mientras bajaba del transporte. «Quiero presentarles a la señorita Senna Oldrich. Ella es nuestra nueva enfermera». Se escuchó una ovación entre los trabajadores reunidos y Senna sintió que sus mejillas se sonrojaban. Un hombre canoso con bigotes grises dio un paso adelante. «Me llamo Doug Whitmore, señorita. Soy el capataz aquí. Nos alegra muchísimo tener a alguien con formación médica en la operación». «Gracias, señor Whitmore», dijo Senna mientras Beck la ayudaba a bajar del transporte. «Espero poder ayudar». «Claro que sí», dijo otro trabajador, un joven con la mano vendada. «Ayer me corté con un equipo y me ha estado doliendo muchísimo. Le echaré un vistazo cuando me instale», prometió Senna. Beck la condujo hacia un módulo de hábitat pequeño pero bien construido, a unos 50 metros del complejo principal. «Este será tu hogar», dijo, presionando el panel de acceso con la mano. El módulo era sencillo pero cómodo, con una sala principal que servía de sala de estar y oficina, un pequeño dormitorio y una cocina con una unidad de calefacción compacta. Ya se había activado un efecto de fuego en la sala principal, y el espacio era cálido y acogedor. «Tannis llenó la cocina con suministros», explicó Beck, «y pedía a algunos trabajadores que trajeran muebles y ropa de cama. Si necesitas algo más, solo avísame». Senna recorrió el módulo, tocando los muebles sencillos pero funcionales y admirando la vista desde las ventanas. Una miraba hacia las montañas, otra hacia el complejo principal y otras estructuras. Era perfecto.
Hay una cosa más, dijo Beck, llevándola a una puerta que ella no había visto. Pensé que podrías necesitar esto. Abrió la puerta y reveló una enfermería completamente equipada. Había una mesa de examen, armarios llenos de suministros, instrumentos quirúrgicos, medicamentos y equipos de diagnóstico. Todo estaba limpio y bien organizado, mejor equipado que algunas clínicas en las que había trabajado en los sistemas centrales. Beck suspiró, abrumada. Esto debe haber costado una fortuna. Una buena enfermera vale una fortuna, dijo simplemente. Además, pedí casi todo esto hace meses, con la esperanza de encontrar a alguien que lo usara. Senna sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Después de meses de rechazo y dificultades, esta amabilidad era casi insoportable. Gracias, susurró. No me des las gracias todavía, dijo Beck con una sonrisa. Espera a ver lo que algunos de estos trabajadores fronterizos pueden hacerse. Te ganarás todo tu salario. Como para demostrarle su punto, llamaron a la puerta. Doug Whitmore entró sosteniendo a un joven trabajador que saltaba sobre un pie. Disculpe la molestia, señorita, pero a Callum le acaba de pisar uno de los caballos. Llévenlo a la enfermería, dijo Senna, adoptando inmediatamente un tono profesional. Quitémonos esa bota y veamos qué tenemos. Mientras examinaba el pie lesionado de Callum, magullado e hinchado, pero no roto, por suerte, Senna se dio cuenta de que Beck observaba desde la puerta. Cuando levantó la vista después de tratar y vendar la herida y darle instrucciones a Callum para su cuidado, lo encontró sonriendo. ¿Qué? Preguntó ella. Nada, respondió él. Solo pensaba que esto podría salir incluso mejor de lo que esperaba. Esa noche, después de tratar 3 lesiones menores más y conocer a la mayoría de los trabajadores de operaciones, Senna se sentó en su nuevo módulo, intentando procesar todo. Eso había sucedido. 2 días antes, se había congelado y sin dinero en una estación de transporte. Ahora tenía un trabajo, un hogar y el respeto de la gente con la que trabajaría. Y luego estaba el propio Beckett Coulter. No se parecía en nada a los hombres que había conocido en los sistemas centrales, ni a los caballeros refinados pero débiles de la sociedad, ni a los hombres rudos que habían intentado aprovecharse de su vulnerabilidad. Beck era fuerte pero amable, rico pero modesto, y la trataba como a una igual sin dejar de ser protector. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a Beck de pie en su pequeño porche con una taza humeante en las manos. Pensé que te gustaría un chocolate caliente antes de acostarte, dijo. Tanis hace el mejor en que Yara prime. Es muy considerado, dijo Senna, aceptando la taza con gratitud. ¿Te gustaría pasar unos minutos? Beck dudó. No quiero comprometer tu reputación. Creo que mi reputación puede sobrevivir a una breve conversación con mi jefe, dijo Senna con una sonrisa. Además, ¿quién nos va a ver de otra manera? ¿Aquí afuera? Beck entró y se sentó junto al espectáculo de fuego mientras Senna se acomodaba en la silla frente a él. El chocolate caliente estaba delicioso, rico y reconfortante. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Mejor de lo que esperaba, admitió ella. Los trabajadores han sido muy respetuosos. El módulo es perfecto, y esa enfermería está mejor equipada que algunas clínicas del mundo central. Bien, dijo Beck, y luego guardó silencio, mirando fijamente las llamas artificiales. ¿Qué ocurre?, preguntó Senna, sintiendo que algo lo preocupaba. Quiero ser sincero contigo sobre algo, dijo finalmente. Cuando te encontré en esa estación de transporte, no fue del todo casualidad. Senna dejó su taza, repentinamente recelosa. ¿Qué quieres decir? Había estado en la ciudad por negocios, sí, pero también estaba averiguando si encontraría una enfermera o un médico para la operación. El empleado del hostal mencionó que una mujer con formación médica había estado preguntando por trabajo ese mismo día. Fui a la estación con la esperanza de encontrarte, así que sabías quién era.
Sabía que se suponía que una enfermera titulada estaría en el transporte nocturno desde los sistemas internos, dijo Beck. No sabía tu nombre ni tus circunstancias hasta que te encontré allí. Senna lo consideró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque quería que aceptaras el trabajo por sus méritos, no porque te sintieras obligado con el hombre que te rescató. Tenía sentido. Y Senna se encontró respetándolo aún más por su honestidad. ¿Hay algo más que debas saber? Beck la miró directamente a los ojos. Solo esto. Me siento atraído por ti, Senna. Me ha atraído desde el momento en que te vi sentada en esa estación. Pero quiero que sepas que tu trabajo aquí es seguro, independientemente de tus sentimientos personales hacia mí. No te presionaré ni haré que tu puesto dependa de nada más que de tus habilidades profesionales. Senna sintió que el corazón le daba un vuelco. La atracción era mutua, pero apreciaba su franqueza. Gracias por ser honesto, dijo en voz baja. Y que conste que la atracción no es unilateral. Se miraron a través del resplandor del efecto fuego, ambos conscientes de que algo importante comenzaba entre ellos, pero también sabían que era demasiado pronto, demasiado complicado por su relación de empleador-empleado. Bueno, dijo Beck, poniéndose de pie, debería dejarte descansar un poco. Mañana, Griff quiere mostrarte los jardines del invernadero y Tannis está deseando darte un recorrido completo por las instalaciones. Beck, llamó Senna al llegar a la puerta. Gracias por todo. Nunca me había sentido tan optimista sobre el futuro en mucho tiempo. Yo tampoco, dijo en voz baja. Y luego se fue, dejando a Senna sola con sus pensamientos en la cálida luz de la posibilidad. La primavera llegó temprano a Cara Prime ese año, y con ella Senna se adaptó a su nueva vida en Cold Drift. Curó todo, desde huesos rotos hasta lesiones por congelación, repartió fósil e incluso ayudó a Tannis en los invernaderos cuando sus tareas médicas eran ligeras. Los trabajadores habían llegado a confiar en ella y respetarla, y a menudo buscaban su consejo sobre asuntos que no tenían nada que ver con la medicina. Pero era su creciente relación con Beck lo que ocupaba la mayor parte de sus pensamientos. Él se cuidaba de mantener los límites profesionales durante el día, pero sus conversaciones nocturnas en el porche de su módulo se habían convertido en una preciada rutina. Hablaban de todo. Sus sueños para la operación, sus experiencias en los sistemas centrales, sus esperanzas para el futuro. Una noche de finales de abril, mientras contemplaban cómo el atardecer de Kellara teñía las montañas de oro y púrpura, Beck sacó a relucir un tema que le había estado dando vueltas en la cabeza. Senna, hay algo que necesito contarte sobre mi pasado, dijo. Dijo con una voz inusualmente seria. Dejó la taza de café y le dedicó toda su atención. ¿Qué pasa? Estuve casado antes, dijo Beck en voz baja. Se llamaba Marin. Éramos novios desde la infancia en la tierra. Me casé cuando tenía 22 años. Senna sintió una punzada de celo seguida inmediatamente de culpa. Por supuesto, un hombre como Beck se habría casado antes. ¿Qué le pasó a ella? Ella preguntó suavemente. Una insuficiencia respiratoria causada por un filtro de aire contaminado se la llevó hace 4 años, dijo Beck, con un dolor evidente en su voz. Habíamos estado intentando tener hijos, pero nunca sucedió. Cuando ella murió, pensé que mi oportunidad de ser feliz murió con ella. Lo siento, dijo Senna, acercándose para apretarle la mano. Ella debe haber sido muy especial. Lo era, asintió Beck. Pero ella tampoco se parecía en nada a ti. Marowyn era gentil y delicada, contenta de permanecer en su hábitat y cuidar su jardín hidropónico. Eres fuerte, independiente y estás dispuesto a afrontar los desafíos. Me encanta eso de ti. El corazón de Senna se detuvo. Sé que es demasiado pronto, dijo Beck rápidamente. Sé que trabajamos juntos y eso complica las cosas, pero ya no puedo fingir que mis sentimientos por ti son solo respeto profesional. Los míos tampoco, admitió Senna. Pero tienes razón. Es complicado. ¿Qué pensarían los trabajadores? ¿Qué diría la gente del pueblo? No me importa lo que digan,
afirmó Beck con firmeza. Pero me importa lo que piensas, lo que quieres. Antes de que Senna pudiera responder, Dark Whitmore llegó corriendo al módulo, con el rostro pálido de preocupación. Señorita Senna, ha ocurrido un accidente. Los rayos asustaron a los caballos y la joven columna fue pisoteada. Está muy herido. Senna se puso de pie al instante. Sus sentimientos personales quedaron a un lado por el deber profesional. ¿Dónde está? Cuartel principal, respondió Dak. Griff y algunos otros lo llevaron allí. Senna corrió a la bahía médica para buscar sus suministros mientras Beck ponía en marcha el transporte de emergencia para dirigirse al médico del asentamiento más cercano. Pero cuando llegó al cuartel y vio las heridas de Colum, supo que no había tiempo para esperar ayuda externa. El trabajador de 19 años estaba inconsciente, con el pecho aplastado y respirando con dificultad. La hemorragia interna era evidente y Senna sabía que tenía que operarlo inmediatamente o lo perdería. Limpiad la mesa, ordenó a los trabajadores reunidos. Necesito mucha luz, agua caliente y sábanas esterilizadas. Dak, necesito que me ayudes. Señorita Senna, dijo Dak con incertidumbre. No deberíamos esperar al acuerdo. ¿Doctor? Morirá antes de que llegue el médico, dijo Senna con firmeza. Ya he hecho esta cirugía antes. Podemos salvarlo, pero tenemos que actuar ahora. Durante las siguientes 3 horas, Senna trabajó sobre el cuerpo destrozado de Colum, reparando los daños internos y colocando los huesos. Los trabajadores la observaron en silencio mientras ella realizaba lo que parecían milagros con sus hábiles manos. Cuando finalmente retrocedió, exhausta pero triunfante, la respiración de Colum era regular y su color había mejorado. Vivirá, anunció, y el cuartel estalló en vítores. Beck, que había regresado con el médico del acuerdo 1 hora antes, observaba desde la puerta con manifiesta admiración. Cuando el médico examinó a Calem y declaró que el trabajo de Senna era tan bueno como el de cualquier cirujano en cualquier mundo central, el orgullo de Beck fue evidente para todos los presentes. Más tarde esa noche, después de que Colum fuera trasladado a la enfermería gracias a un monitoreo más fácil, ella y Beck finalmente tuvieron la oportunidad de hablar. Lo que hiciste esta noche, dijo Beck mientras estaban sentados en su porche a la luz de la luna. Fue increíble. Salvaste la vida de ese joven. Es lo que cualquier enfermera capacitada habría hecho, dijo Senna con modestia. No, dijo Beck con firmeza. Es lo que hiciste y es por eso que te amo. Allí estaba, al aire libre. Senna miró a este hombre que la había rescatado del frío, le había dado un hogar y un trabajo significativo, y ahora la miraba como si fuera la cosa más preciada del universo. Yo también te amo, dijo ella simplemente. Beck se inclinó y la besó, suave y dulcemente, bajo el cielo estrellado de Keldaran. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Cásate conmigo, Senna, dijo Beck. Sé que es rápido. Sé que es complicado, pero no puedo imaginar mi vida sin ti ahora. Beck, comenzó Senna. Pero él levantó una mano. No tienes que responder esta noche, dijo. Solo prométeme que lo pensarás. Lo haré, prometió, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. La propuesta de Beck se difundió por Cold Drift más rápido que una ráfaga de comunicaciones. Y para sorpresa de Senna, la reacción fue abrumadoramente positiva. Los trabajadores habían llegado a amarla y respetarla, y podían ver lo feliz que hacía a su jefe. Incluso Doug Whitmore, inicialmente escéptico sobre tener a una mujer en una posición tan importante, dio al combate su aprobación incondicional. Nunca había visto al jefe sonreír tanto que le dijo a Senna una mañana mientras ella revisaba la recuperación de Colum. Eres buena para él, señorita. Buena para todos nosotros. La boda se planeó para el primer sábado de junio y se convirtió en el evento social de la temporada en esa parte de Keldara Prime. Trabajadores de operaciones vecinas,
Gente del pueblo de Rimgate e incluso algunos de los socios comerciales de Beck de las colonias interiores vinieron a presenciar la unión del ranchero fronterizo y su enfermera. Senna llevaba un vestido de seda sintética color marfil que Beck había encargado especialmente a la tierra, y Tanis había tejido flores de hielo del invernadero en su cabello rubio blanco. Parecía radiante mientras caminaba por el pasillo improvisado entre los edificios de operaciones, con Dar escoltándola orgullosamente en lugar del padre que había perdido años antes. Beck esperaba en el altar que habían construido en la plataforma de observación del complejo principal, vestido con su mejor atuendo formal, pero luciendo más nervioso de lo que Senna lo había visto jamás. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron, su nerviosismo desapareció y fue reemplazado por una sonrisa de pura alegría. La ceremonia fue realizada por el magistrado colonial que viajó por los asentamientos, y sus palabras sobre el amor, el compromiso y la asociación parecieron especialmente significativas dado como Beck y Senna se habían encontrado. ¿Aceptas, Beckett Thomas Coulter, a la senadora Rose Ouldrich como tu legítima esposa, para tenerla y cuidarla, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas, mientras ambos vivan? Lo haré, dijo Beck con firmeza, y su voz se escuchó claramente entre la multitud reunida. ¿Y usted, senadora Rose Ouldrich, acepta a Beckett Thomas Coulter como su legítimo esposo, para tenerlo y cuidarlo en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en las buenas y en las malas, mientras ambos vivan? Lo haré, respondió Senna con voz fuerte y segura. Cuando el magistrado los declaró marido y mujer, el beso de Beck fue lo suficientemente apasionado como para provocar vítores y silbidos de los trabajadores. Senna se sonrojó, pero no se apartó, seguros en el amor que compartían. La celebración que siguió fue legendaria. Griff se había superado a sí mismo con un festín que incluía carne asada de los propios rebaños de Cold Drift, pescado fresco de los lagos geotermales, verduras del invernadero de Tanis y un pastel de bodas de 3 niveles que había sido transportado cuidadosamente desde las colonias interiores. Hubo música, baile y narración de cuentos que continuaron hasta bien entrada la noche. Pero quizás el momento más significativo llegó cuando Caleb, todavía recuperándose de sus heridas, pero decidido a asistir a la boda, se puso de pie para hacer un brindis. Para la señora Coulter, dijo levantando su copa. La mujer que me salvó la vida e hizo de nuestro jefe el hombre más feliz de Clara Prime. Que su historia de amor inspire a las generaciones venideras. La multitud estalló en asentimiento y Senna se encontró llorando lágrimas de felicidad cuando Beck le apretó la mano. A medida que la tarde llegaba a su fin y los invitados comenzaron a partir, Beck y Senna se encontraron solos en la plataforma de observación, que ahora dominaría su hogar juntos. Bueno, señora Coulter, dijo Beck, tomándole las manos entre las suyas. ¿Cómo se siente ser una mujer casada? Es como volver a casa, respondió Senna con sinceridad. Como si todo lo que pasó antes me estuviera preparando para este momento. Beck la atrajo hacia sí y bailaron lentamente al ritmo de la música que llegaba del cuartel donde algunos de los trabajadores todavía estaban festejando. Tengo algo para ti, dijo Beck, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó un pequeño estuche y lo abrió para revelar un hermoso relicario de platino. Beck, es hermoso, suspiró Senna mientras lo colocaba alrededor de su cuello. Ábrelo, me instó. Dentro había una pequeña imagen holográfica de los dos tomada ese mismo día, y grabada en el lado opuesto con las palabras, por siempre y para siempre, BTC. Ahora siempre me tendrás cerca de tu corazón, dijo Beck en voz baja. Ya lo hago, susurró Senna y lo besó bajo el cielo estrellado de Keldaran. El primer año de matrimonio trajo alegrías y desafíos para Beck y Senna Coulter. Senna continuó su trabajo como enfermera de operaciones, pero ahora también asumió el papel de socia de operaciones, ayudando a Beck con el aspecto comercial y entreteniendo a los visitantes importantes que venían a comprar ganado y caballos. Demostró tener un talento natural para ambos papeles. Sus habilidades médicas se hicieron legendarias en todo el territorio. Trató con éxito un brote de infección respiratoria en la cercana Silver Hollow,
Ayudó a nacer a gemelos durante una tormenta de nieve e incluso le quitó un trozo de metralla a un oficial de seguridad herido que había estado persiguiendo a ladrones de equipos. Pero fue su asociación con Beck lo que realmente hizo que su matrimonio fuera especial. Tenía una mente aguda para los negocios y a menudo sugería mejoras en las operaciones que ahorraban dinero y aumentaban la eficiencia. Beck valoraba sus opiniones y nunca tomaba decisiones importantes sin consultarla primero. Su historia de amor se convirtió en el tema de conversación de la frontera Keldaran. Los periodistas vinieron desde lugares tan lejanos como la tierra para escribir sobre el ranchero fronterizo y su esposa enfermera. La historia de cómo Beck encontró a Senna congelada en la estación de transporte se contó en asentamientos de un extremo al otro del planeta. Pero su felicidad se puso a prueba cuando el pasado de Senna regresó para atormentarlos. En la primavera del segundo año después de su matrimonio, el Dr. Aldous Fenwick llegó a Ringate, afirmando estar investigando casos de mala praxis médica por parte de profesionales sin licencia. Su hueso orbital se había curado, pero su ojo nunca había estado del todo bien desde entonces, lo que le provocaba un estrabismo perpetuo que hacía que su rostro, ya de por sí cruel, pareciera aún más siniestro. «Ha venido a causar problemas», le dijo Senna a Beck mientras estaban sentados en su habitación, leyendo el mensaje que les advertía de la llegada de Fenwick. «Él nunca me ha perdonado por lo que le hice». «Déjalo venir», dijo Beck con tristeza. «Descubrirá que las cosas son diferentes aquí». Fenwick llegó a Cold Drift 3 días después, acompañado por un oficial de control colonial y portando documentos oficiales que cuestionaban el derecho de Senna a ejercer la medicina sin una licencia del mundo central. Era un hombre delgado y pálido, con ojos calculadores y una mueca permanente que hacía que a Senna se le pusiera la piel de gallina. «Señora Calte», dijo con fingida cortesía. «O debería decir, señorita Oldridge. Estoy aquí para investigar denuncias de prácticas médicas ilegales». «Mi esposa es enfermera», dijo Beck, poniéndose de pie frente a Senna con aire protector. «Tiene chips de certificación que acreditan su formación y experiencia. Certificaciones que carecen de valor si la han despedido de su puesto por depravación moral», respondió Fenwick con suavidad. «¿Le contó a su marido sobre su comportamiento en Meridian, querida?» «Le conté de un cobarde que intentó forzarme y se rompió la órbita por las molestias», dijo Senna con voz firme, a pesar de su corazón acelerado. «Su palabra contra la mía», dijo Fenwick con una sonrisa. «Y yo soy un médico respetado, mientras que usted es solo una mujer de dudosa virtud». Eso fue todo lo que pudo decir antes de que el puño de Beck le impactara en la mandíbula, derribándolo en el hielo. El agente echó mano a su arma, pero se encontró frente a 30 trabajadores fronterizos furiosos que habían aparecido de la nada. «Mire», dijo el agente, nerviosamente. «Soy ciudadano de cara prime», dijo Beck con calma, aunque sus ojos brillaban de ira. «Y este hombre acaba de acusar a mi esposa de conducta criminal sin pruebas. ¿Quieres cuestionar las credenciales de mi esposa? Bien. Vayamos a la ciudad y tengamos una audiencia apropiada». La audiencia se celebró en el Tribunal Colonial de Ringate 3 días después, y parecía que la mitad del territorio se presentó para apoyar a Senna. Paciente tras paciente testificó sobre su habilidad y compasión. El médico del asentamiento habló elocuentemente sobre sus habilidades quirúrgicas. Incluso el gobernador colonial, que había conocido a Senna en una función social, envió un mensaje grabado elogiando sus contribuciones a la atención médica de los territorios. Las acusaciones de Fenwick se desmoronaron bajo el escrutinio. Se reveló que había sido despedido de su propio puesto en el hospital por abuso de sustancias e incompetencia, y que había guardado rencor contra Senna durante años. Cuando Dart testificó sobre cómo Senna había salvado la vida de Colum, realizando una cirugía que nadie más en el territorio podría haber realizado, la decisión del magistrado fue rápida y decisiva. «Señora Coulter», dijo el magistrado, «su servicio a este territorio ha sido ejemplar. Por la presente,
Su certificación de enfermería queda reconocida oficialmente por el gobierno colonial y usted queda autorizado a ejercer la medicina en todo Keldara Prime. En cuanto a usted, Dr. Fenwick, le sugiero que abandone nuestro territorio inmediatamente antes de que esta buena gente decida mostrarle la misma hospitalidad que usted le ha mostrado a su querida enfermera. La sala estalló en vítores, y Senna se vio envuelta en los brazos de Beck mientras él la hacía girar en señal de celebración. «Se acabó», le susurró al oído. «Ya no puede hacerte daño». «Lo hicimos juntos», respondió Senna, mirándolo a los ojos. «Podemos afrontar cualquier cosa juntos». Esa noche, mientras celebraban con sus amigos y vecinos, Senna se dio cuenta de que su historia de amor con Beck se había convertido en algo más grande que su felicidad personal. Se habían convertido en símbolos del sueño fronterizo, la idea de que en mundos como Keldara Prime, la gente podía reinventarse, que el trabajo duro y el amor podían superar cualquier obstáculo. Para el 5º año después de su boda, Beck y Senulta se habían convertido en una de las parejas más influyentes de Keldara Prime. La operación Grieta Fría se había expandido significativamente, y su ganado y caballos eran reconocidos en todo el sector. Pero fueron sus contribuciones a la comunidad lo que realmente los distinguió. Senna había establecido el primer hospital de verdad. En el territorio, una moderna instalación en Ringate atendía a pacientes de cientos de kilómetros a la redonda. También había fundado una escuela de enfermería que capacitaba a jóvenes para brindar atención médica en zonas remotas. Sus innovaciones en medicina de vanguardia se habían publicado en revistas médicas de los sistemas centrales, y la habían invitado a hablar en congresos médicos en la Tierra y otros mundos importantes. Beck también se había convertido en una figura política, sirviendo en la legislatura colonial y abogando por el autogobierno. También había invertido en terraformación, minería y otros negocios que trajeron prosperidad a la región. Pero quizás su mayor logro fue el asentamiento que construyó en la frontera sur de Coldrift, Coulter's Landing, con escuelas, salones de reunión, tiendas y hogares para las familias de sus empleados. Su historia de amor, sin duda, había hecho historia, inspirando a innumerables personas a arriesgarse en el amor y los nuevos comienzos. Pero su mayor alegría provenía de los 3 hijos que habían tenido. 2 gemelos nacieron en el 3er año de su matrimonio, seguidos de una niña 2 años después. El pequeño Thomas y Beckett Jr. ya mostraban signos de la influencia de su padre. Amor por la tierra y la compasión de su madre. La bebé Marón, llamada así por la primera esposa de Beck con la bendición de Senna, era la luz de sus vidas. Será una sanadora como su madre, dijo Beck una noche mientras veían a su hija dormir en su cuna. Mira esas manos tan tiernas. O un ranchero como su padre, respondió Senna con una sonrisa. Esas manos parecen lo suficientemente fuertes como para manejar caballos. Quizás ambas cosas, dijo Beck, abrazando a su esposa. En esta familia, creemos en posibilidades ilimitadas. Mientras observaban juntos a sus hijos dormir, Senna reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta este momento. Desde aquella noche gélida en la estación de transporte hasta este hogar cálido y lleno de amor, había sido una aventura que superó sus sueños más salvajes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Beck como si leyera sus pensamientos. Dejar Meridian, venir a la frontera, arriesgarme con un ranchero fronterizo rudo. Nunca, dijo Senna con firmeza. Esa noche que me encontraste en la estación fue la noche más afortunada de mi vida. Todo lo que pasó antes fue solo prepararme para ser tu esposa y la madre de tus hijos. Te amo, senadora Coulter, dijo Beck, besándola en la frente más de lo que jamás pensé posible. Y te amo, Beckett Coulter, respondió ella, por siempre y para siempre. Fuera de su ventana, el viento Keldaran susurraba a través de las llanuras heladas, trayendo consigo los sonidos de la operación preparándose para la noche. A lo lejos, un trabajador tocaba una suave melodía en una armónica y el ganado cargaba pacíficamente en sus recintos. Años más tarde, cuando los historiadores escribieron sobre los primeros días de las colonias Keldaran,
siempre incluyeron la historia de Bek y Senna. Su historia de amor se convirtió en leyenda contada y recontada en asentamientos y hábitats de todo el sector, inspirando a generaciones de familias fronterizas a creer en el poder del amor para superar cualquier obstáculo. La operación de deriva fría continuó prosperando bajo el liderazgo de sus hijos. Thomas se convirtió en un ranchero respetado y sirvió como el primer gobernador electo de Kellara Prime después de la independencia. Beckett Jr. se convirtió en médico. Siguiendo los pasos de su madre y estableciendo hospitales en toda la creciente colonia, Marón se casó con un compañero ranchero y crió 6 hijos, transmitiendo las historias familiares de coraje, amor y perseverancia. La ciudad de Coulter's Landing se convirtió en una ciudad próspera y el centro hospitalario fundado se convirtió en un importante centro médico. Su escuela de enfermería graduó a cientos de hombres y mujeres que llevaron su legado de atención compasiva a través de los mundos fronterizos. Pero quizás el legado más perdurable de la historia de amor de Bek y Senna fue el ejemplo que dieron a los demás. Demostraron que el amor puede florecer en las circunstancias más improbables. Que 2 personas de mundos diferentes pudieran construir una vida juntos basada en el respeto mutuo, sueños compartidos y un compromiso inquebrantable. En el Museo Histórico de Rimgate, los visitantes aún pueden ver el maletín médico de Senna, el que llevaba aquella fría noche mientras se congelaba en la estación de transporte. Junto a él está el anillo de bodas de Bek y una copia de su certificado de matrimonio. Pero el verdadero monumento a su amor no está en ningún museo. Está en los cientos de parejas que encontraron inspiración en su historia, que se arriesgaron en el amor, que construyeron vidas juntos en la frontera de Keldaran. La placa del museo dice, Bek y Senna Calte, prueba de que el amor puede conquistarlo todo y que las mayores aventuras comienzan con un solo acto de bondad. Y en el jardín conmemorativo de la colina que domina Cold Drift, 2 monumentos se encuentran uno al lado del otro bajo el vasto cielo de Kdaran. Bek falleció a los 87 años, después de haber vivido una vida plena y extraordinaria, y Senna lo siguió apenas 3 meses después, incapaz de soportar la existencia sin su amado esposo. Descansan juntos como vivieron de la mano, de corazón a corazón, su historia de amor completa, pero su leyenda eterna. La inscripción en el monumento compartido elegido por sus hijos dice simplemente, para siempre y para siempre, un amor que hizo historia. Incluso hoy, más de un siglo después, los visitantes vienen a Kellara Prime para ver dónde comenzó la famosa historia de amor. Visitan el sitio de la antigua estación de transporte en Rimgate, recorren Cold Drift, ahora un sitio patrimonial, y caminan por las calles de Coulter's Landing. Y se van inspirados en la historia de un ranchero fronterizo que encontró a una enfermera helada en una estación de transporte y descubrió que a veces los mayores tesoros se encuentran en los lugares más inesperados. La leyenda de Bek y Senna sigue viva, un testimonio del poder del amor, la promesa de la frontera y la verdad de que toda gran historia de amor comienza con alguien lo suficientemente cariñoso como para ayudar a un extraño necesitado. Su historia de amor realmente hizo historia, demostrando que en la tierra de las infinitas posibilidades, el amor es la aventura más grande de todas.